Una de las grandes conquistas de la humanidad es la ley, la Constitución, porque eso le pone un freno al soberano, un freno al Estado y permite a las personas vivir en una situación de paz. Es el primer contrato, el punto de partida para una convivencia. En el programa de hoy vamos a ver precisamente este tema, la evolución de las constituciones de Mendoza, este armazón jurídico que se fue construyendo con el tiempo para permitirnos el desarrollo de la ciudad con su cultura y con su economía. Lo vemos entonces en el programa especial que hemos preparado para hoy. El modo de vida que adopta una sociedad, la forma de crearse, organizarse y reformarse, y en definitiva, constituirse como sociedad, puede entenderse a partir de la lectura de un mapa que lo explica, la Constitución. Se denomina proceso constituyente mendocino al proceso configurador del Estado provincial, realizado a través de lo que llamamos la Constitución histórica. ¿Qué es la Constitución histórica? Es un proceso lento de transformación que muchas veces es producto de actos inesperados o azarosos, difíciles de reducir en un esquema, y a su vez de actos parciales que reflejan situaciones concretas, situaciones de hecho, más usos y costumbres difíciles de precisar en qué momento comenzaron. El largo camino de la historia que nos encuentra en su extremo presente nos permite reconocer en su punto de partida el origen marginal de la ciudad, al calor de estructuras imperiales, en 1561, cuando se designa a los miembros del primer cabildo. La fundación de Mendoza en 1561 da origen institucionalmente a la historia institucional y constitucional de Mendoza. Antes de concluir la década de la fundación, se erige el corregimiento de Cuyo. Más de 2 siglos adelante, se operará en 1776 un importante cambio con la creación del Virreinato del Río de la Plata y la inclusión de Mendoza en él. Por obra de la Real Ordenanza de Intendentes de 1783, Mendoza había quedado sujeta a la gobernación de Córdoba, pero tiempo después, nuestra provincia volvería a estar sujeta a sí misma bajo la gobernación Intendencia de Cuyo. Esta figura se mantuvo en vigencia por 7 años, al cabo de los cuales, y empujada por los vientos federales, la gobernación de Cuyo se fragmenta, dando lugar a las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. Con la adhesión de Mendoza a la Revolución de Mayo y bajo la influencia de la ideología de la época, se reconoce a la soberanía del pueblo como origen de la nueva legitimidad y se sienta el principio de legalidad. El gobierno adopta la forma representativa y establece el mandato imperativo. En 1820, con la batalla de Cepeda, se produce la fragmentación del territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y ahí es muy importante porque ahí nace la provincia de Mendoza como entidad de derecho público, con un gobierno autónomo, y comienza a crear los órganos de gobierno que la van a ir identificando con un perfil y con un autogobierno propio. Mendoza inicia un proceso de construcción de poderes locales que instaurará la separación tripartita de los mismos, es decir, nace el Poder Ejecutivo como uno de los 3 pilares del Estado, la Junta de Representantes y la Cámara de Justicia. De este modo entonces empieza a avanzar a través de leyes la configuración y creación de los órganos del poder en Mendoza. Al mismo tiempo, la división de poderes requiere el nombramiento de autoridades, por lo que se establece el origen electivo de las mismas, la periodicidad de las funciones y la necesaria publicidad de los actos de gobierno. El listado de principios fundamentales se vio incrementado con las bases dadas para asegurar la libertad de imprenta, la defensa de la religión católica, los derechos del ciudadano, la independencia, la libertad, la seguridad individual y la igualdad ante la ley. Hacia 1825 se manifiesta la tendencia en favor de un federalismo moderado o mixto, y en el campo de los derechos políticos se consagra el sufragio calificado que, al coexistir con la soberanía del pueblo, dio como resultado un régimen restringido en la participación política. En 1820 hasta 1854, en que Mendoza va a dictar su primera constitución, no es que Mendoza vive en el caos. Mendoza se sujeta a normas constitucionales. Esto es lo notable,
que Mendoza reconoce como texto supremo la Constitución Nacional Unitaria de 1819, pero Mendoza, usando las banderas federales, o sea, la autonomía propia de la provincia, que ya lo ha firmado a través de pactos, que ha firmado como el pacto de San Miguel de las Lagunas. Bueno, en estos pactos Mendoza ha firmado su autonomía adhiriendo a un sistema federal y por otro lado reconociendo que forma parte de una totalidad nacional. A este momento se lo conoce como la etapa de constitución semiflexible. Con la elección en 1820 de Tomás Godoy Cruz, queda institucionalizada la figura del gobernador. Entre las atribuciones del primer magistrado local se destacaban la potestad gubernativa y la militar, la iniciativa legislativa y, dentro de la función administrativa, la facultad reglamentaria y la potestad de nombrar a los jueces. En distintas oportunidades se le otorgaron las facultades ordinarias y extraordinarias y en una sola ocasión, en 1845, la suma del poder. Con la aparición de la figura del gobernador se crea en la provincia la Junta Representativa del Pueblo Soberano, representación popular que recaía en sus originarios 5 miembros. Se trataba en sus comienzos de un órgano de consulta y control, cuyas tareas se veían dificultadas con cierta frecuencia, dado el carácter gratuito de las mismas, lo que imposibilitaba el quórum necesario para legislar. El reclamo de una constitución ya estaba en el aire de los tiempos en los últimos años del régimen de Rosas. La reclamaban no solamente la juventud ilustrada, de acuerdo con el pensamiento que venía de Europa, en el sentido que las naciones civilizadas debían regirse por un estatuto escrito que estableciera con claridad los deberes y derechos de los ciudadanos, sino también por las provincias argentinas, que reclamaban desde mucho tiempo atrás que se compartiera el recurso más importante del fisco confederal, que eran los recursos de aduana. De modo que la Constitución era un reclamo que uno no se explica por qué Rosa, después de casi 20 años de régimen omnímodo, se resistió tanto. Que lo dijera en 1835, como lo dijo en su célebre carta de la hacienda de Figueroa a Quiroga, bueno, tenía sus fundamentos, pero ya en 1850, 51, no tenía realmente un fundamento, de modo que la propuesta de Urquiza gozó enseguida de la simpatía de las provincias, aunque no pudieran decirlo públicamente por su adhesión formal al régimen de Rosas.